Vamos a comenzar, irá llegando gente como ha ocurrido en los días anteriores. Queremos dar la bienvenida a todos, a nuestros queridos ponentes del día de hoy y a quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo desde sus casas y sus trabajos. Es muy temprano, el lunes, pero vamos a tratar de ser lúcidos. El día de hoy las mesas de reflexión e intercambio plantean un tema que a mí me parece que es vital por quienes son nuestros interlocutores, quienes nos acompañan aquí, los becarios que vienen de todo el país. Efectivamente se enfrentarán a una serie de disyuntivas en estos momentos de sus carreras en las que se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible construir mi propia trayectoria? ¿Cómo enfrentar las circunstancias adversas en muchos casos que nos plantea la realidad cultural del país, la burocracia, la falta de espacios, la dificultad de construir un público, y por eso me parece que la elección de los ponentes del día de hoy puede ser muy afortunada y esperamos que ese intercambio nos pueda proporcionar precisamente esas ideas, ¿no? Esas orientaciones de qué fue lo que cada uno enfrentó en los inicios de su carrera, cómo se lo fueron planteando a sí mismos en un principio, qué preguntas se formularon para navegar por este mar inmenso e inhóspito, y qué ha pasado a lo largo del tiempo, cómo han logrado modificar la realidad, su propia realidad, y construir un discurso y construir también una trayectoria por la cual transitar, ¿no? Esta mesa se titula La resistencia desde los márgenes, y contamos con, iba a decir, 5 casos que íbamos a abordar. Hay uno que estamos a la espera de su llegada, que es Perla de la Rosa, que viene desde Ciudad Juárez, que se va a presentar aquí con la obra La Celestina. Sí, es La Celestina, ¿verdad? Está José Antonio Cordero, que también se presentará en estos días. Nuestros dos queridos homenajeados de esta edición son Marco Petris, desde Tehuantepec, y Tito Vasconcelos, oaxaqueño también, pero avecindado en la Ciudad de México. Ahorita les voy a decir poco a poco más sobre cada uno de ellos. Y bueno, y Samuel Sosa, productor independiente, y Gabriela Gorayev, actriz, que presentarán El Juego de la Silla también en la muestra, y que nos van a hablar desde una perspectiva muy particular. Creo en ese sentido que lo que nos plantean nuestros ponentes, ya lo iremos viendo, son distintas maneras precisamente de afrontar esa marginalidad, que habría que empezar por definir, ¿no? ¿Qué marginalidad frente a qué clase de hegemonía, ¿no? Entonces, en primera instancia, a mí me gustaría comenzar, porque lo tenemos muy fresca la experiencia de haber visto, espero que hayan tenido la fortuna de ver 60 minutos el día de ayer. ¿Quién sí pudo verla? A ver. Tendrán que redoblar la experiencia yendo a Tehuantepec, porque la verdad es una obra, fue extraordinario el espacio que se encontró el día de ayer para presentarse. Sin embargo, la verdad es que nada cambia, creo yo,
lo digo porque yo también me lo debo, el viaje a Tehuantepec para precisamente ver cómo está trabajando esta compañía y precisamente ya que entramos en materia, digamos, Marco Petris, un director que tiene ya una larga experiencia, 30 años al menos con el grupo, desde que fundó el grupo teatral Tehuantepec, en un lugar donde no había nada de teatro. Antes de eso, bueno, habría que preguntarse qué fue lo que lo impulsó a desarrollar una labor teatral, ¿no? En un lugar donde no la había. Y ahí quizá es donde está la primera pregunta, la primera forma de abordar este tema, ¿no? ¿Cómo construir desde la nada, ¿no? Hay que decir que primeras intuiciones, por supuesto que las debe haber visto. Ayer Luz Emilia Aguilar, al final de una de las funciones, nos ilustró sobre más o menos estos primeros impulsos, estas primeras referencias. Yo agregaría un poco en términos biográficos, ¿no? Su formación con la compañía teatral universitaria, el grupo teatral universitario de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, ¿no? Y el grupo, ¿cómo se llama? Zipizape, ¿no? Que de alguna manera le dieron las nociones básicas a partir de la experiencia, hay que decir, porque no era una formación académica, ¿no? Y a partir de ahí le surge la idea de fundar el grupo teatral Tehuantepec en su propia ciudad y bueno, son 30 años de labor, ¿no? En la que acumula una veintena de obras, entre las que podríamos mencionar la de ayer pasé por Tehuantepec, La Llorona. Usted nos hablará de ellas. Me gustaría, Marcos, si puedes presentarnos un poco esta visión en perspectiva, digamos, cómo era la situación que tú enfrentaste en el momento de decidir formar un grupo en un lugar como Tehuantepec. Bueno, hola, buenos días. Cuando comencé a hacer teatro, como lo decía Luis Mario, comencé en la universidad, pensando siempre que iba a estudiar la carrera, se iba a instituir la carrera de teatro, pero nunca se pudo hacer, y entonces pertenecí únicamente a la compañía. Pero realmente la influencia, la base importante del teatro que hago y hacemos ahora, que ahora le llamamos teatro del entorno, fue con el grupo teatral Zipizape, que hacíamos teatro comunitario. Nos íbamos a la sierra, vivíamos en Oaxaca, casi vivíamos en comuna, y creo que fue una de las bases importantes. En el Zipizape teníamos los diferentes talleres desde expresión corporal, diseños de máscara, música y demás. Entonces lo que a mí me cautivó del grupo Zipizape fue un teatro hecho con gente que tenía la carrera, que había pasado por la universidad, por la academia, pero que al mismo tiempo estaban integrados gentes de la comunidad. Entonces ellos decían teatro desde la comunidad, o sea, hecho por gente de la comunidad para la comunidad. Y esa fue una experiencia, creo, que marcó la manera en que comencé a abordar la dirección en el grupo teatral Tehuantepec. Comencé como actor y después en 1987 en Tehuantepec intentamos primero éramos inexpertos todos, entonces queríamos hacer eso, el teatro comunitario y demás, con gente de la población, y al principio resultó realmente difícil, aparte de que en Tehuantepec no hay edificio teatral, entonces formal pues, ¿no? Sumado a la inexperiencia y sumado a que en Tehuantepec nunca había habido teatro, sino más bien de repente mandaban de estos programas de el IMBA, alguna vez se presentaba algo ahí de teatro en la Casa de la Cultura, que no tenía foros, usaba el patio, y entonces pero no había un grupo formal.
Entonces realmente fue una cosa tremenda, porque desde luego, si tú haces teatro en la comunidad y la comunidad te conoce, la neta no te cree, ¿no? Sí, o sea, no te cree, más si te vieron crecer. Esa es una de las cosas difíciles primero que enfrentamos, ¿no? O sea, todo el mundo te conoce y te conoce cuando eras niño y decía, oye, yo no creo que este cabrón sea artista, ¿no? Sí, la neta. Entonces sí, era difícil, insisto, sumado a la inexperiencia y no, aunque pensábamos hacer teatro comunitario, pues la gente tampoco estaba interesado en hacer teatro comunitario, más cuando dominaba la televisión fuertemente en Tehuantepec. Entonces, no les interesaba absolutamente para nada el teatro, y menos comunitario, y menos se tenía como un toque tradicionalista, ¿no? Que al principio, insisto, no había claridad, ¿no? Siempre por intuición pensaba que lo que se hacía en el escenario tenía que creerlo el espectador, tenía que llegarle, ¿no? Siempre, aunque no teníamos y no tenía yo las herramientas necesarias para poder hacerlo, intuitivamente había eso, la posibilidad de que el espectador le creyera al actor. Somos un apasionado en la formación de los actores. Por eso desde el principio estaba eso ahí. Entonces pasaba que pues no nos creían. Tuvimos la primera experiencia, se llamó Boda Ismeña, y la verdad sí era como muy folclórico el asunto. Y la gente pues menos se acercaba a eso, ¿no? Una vez que y lo hacíamos gratis, aparte lo hacíamos gratis y la gente no se acercaba para nada. Entonces, y como decía, la televisión estaba fuertemente, y sigue, creo, arraigado en Tehuantepec. Lo que querían ver algo así como telenovela, es lo que más le interesaba. Y entonces armamos esta estrategia y comenzamos a hacer ese tipo de cosas, la neta, de que los acercara, y después le dimos la vuelta a esa experiencia, ¿no? Porque no había otra manera. Entonces los chavitos se comenzaron a acercar y comenzamos a tener espectadores, porque antes ni gratis se acercaban a ver teatro. Y armábamos ahí una tarima donde se pudiera presentar el grupo. Y bueno, son cosas que fuimos enfrentando, y más aún no teniendo un edificio teatral. Pero ahí es donde también sucedió el milagro, pienso, porque al no haber edificio teatral comenzamos a intervenir las casas. Al principio también comenzamos con teatro formal, en el sentido de tomar obras de otros autores, bajo un contexto o cercano al entorno de Tehuantepec. Y poco a poco así fuimos construyendo obras al interior del Grupo Teatral Tehuantepec. Comenzamos con una creación colectiva de Ayer pasé por Tehuantepec, luego La Llorona, y a partir de En la sombra del viento comencé más bien yo a dedicarme a intentar hacer la dramaturgia de cada puesta en escena. Entonces no teníamos edificio teatral, intervenimos las casas, y fue cuando comenzó con La Llorona, que comenzamos a ocupar estos espacios alternativos, ¿no? O sea, en La Llorona ocupábamos espacios en la puesta en escena. La gente tenía un recorrido, de hecho, de un espacio a otro, mientras se desarrollaba la obra. Entonces, creo que han sido como las problemáticas más o menos que hemos ido enfrentando, pero que pues hemos tratado de ir sorteando. Sí, me parece muy interesante esto que hablas, lo que parece una novedad en estas últimas ediciones de la muestra, ¿no? De intervenir espacios, ¿no? Que es una práctica que ustedes han estado realizando por necesidad, digamos, en principio, pero que ha terminado imponiendo una poética particular al grupo, ¿no? Así es, o sea, la verdad, esto del espacio alternativo, de intervenir casas, fue una gran necesidad porque no había teatro. Nos presentábamos antes al aire libre, no hacíamos teatro de calle, sino el único espacio que teníamos era la explanada, y era una manera, sobre todo, de que tuviéramos público, ¿no? Pero pues no pasaba, de verdad no pasaba, no nos creían absolutamente que éramos artistas. Entonces ya, lo que pasa luego en los pueblos, ¿no?
O sea, solamente que alguien que viene de fuera y diga, yo creo que sí, está chingón esto. Es que ese es el punto al que quería ir, ¿no? Tenemos varias cosas que creo que nos podrían llevar mucho tiempo, pero me gustaría particularizar en algunos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con cómo en un lugar donde no hay nada ir consolidando un proyecto. Entonces, yo tendría ahí dos preguntas que hacerte como para ir precisando. Una de cómo te has ido haciendo de actores en un lugar donde no hay la posibilidad de formarse como tal, ¿no? Y después, cómo ir consolidando un proyecto en donde, como decías tú al principio, la gente no pagaba por ver una obra, ¿no? Cómo ir allegando recursos, cómo ir dándole una sustentabilidad al proyecto, ¿no? E ir construyendo a partir de ahí una carrera, porque también cabría la pregunta, ¿se dedican de tiempo completo al grupo? ¿Tienen que hacer otras labores? ¿Cómo se ha ido construyendo esa identidad del grupo? Sí, mira, cuando nosotros iniciamos, realmente los que poníamos la lana eran los que estábamos interesados en el grupo, sosteníamos al grupo, ¿no? Había una cuota para poder sostener al grupo porque no había apoyos y tampoco teníamos, este reconocimiento para poder meter becas y, los teníamos nosotros. Ahora, la gente que ha pertenecido al grupo, hace poco me preguntaban, oye, pero no son actores, ¿verdad? Porque cuando iniciamos nosotros, el grupo teatral Tehuantepec, claro, era la gente que manejaba el taxi y sigue siendo, creo que de alguna manera así, el médico, la que vende paletas, pero tenían, aparte de hacer teatro, tenían ese trabajo. Y hace poquito alguien me decía, pero no son actores, porque en alguna vez en una entrevista dije, no, pues son gentes que manejan taxis, pero claro que son actores. La formación lo han tenido al interior del grupo teatral Tehuantepec, creo que con un rigor muy importante. Ahora, de tiempo completo, yo diría, no sé cuánto tiempo trabaja un actor en otra parte, pero nosotros podemos trabajar desde 4 a 8 horas y aparte tienen otro trabajo que hacer, porque no se sostiene en Tehuantepec, no se puede sostener solamente del teatro alguien que vive allá. Tal vez en la Ciudad de México hacen televisión y hacen otras cosas, no lo sé, pero en Tehuantepec la gente que ha pertenecido al grupo hace teatro, pero aparte tiene otra actividad para sostenerse, ¿no? Y claro, con esta cosa de que hay becas y demás, la gente ha podido meter becas y se las dan, hay veces no, estos programas que existen del Fondo Nacional o en otras partes, ¿no? En el Estado y demás, así es como se ha podido sostener el grupo. Hay veces, está padre porque antes que no pagaban una función, ahora la gente sí paga para entrar al teatro y tal vez no se recaba mucha lana, pero ya se va formando como un fondo al interior del Grupo Teatral Tehuantepec. Y claro, y como Grupo Teatral Tehuantepec también tratamos de generar de otra manera otros recursos que puedan entrar en la caja del grupo. Entonces, los que estamos en el grupo, yo podría decir que estamos de tiempo completo en la medida de cada proyecto, en la medida de cada propuesta y lo que exige cada propuesta en proceso. Entonces, yo podría decir que en cada propuesta intentamos estar de tiempo completo al 100%, pero cada quien se dedica a otra cosa. No habría otra manera de sostenernos y de sostener al Grupo Teatral Tehuantepec. Entonces, y claro, insisto, hay médicos, hay gente que trabaja en el taxi, gente que vende en alguna fonda, pero para mí, desde luego que son actores y tienen una formación muy rigurosa como tal, porque en el Grupo Teatral Tehuantepec están los diferentes talleres para que se vayan formando. Gabriela, claro, como la fundadora del grupo, aparte de que se formó, su primera formación fue al interior del Grupo Teatral Tehuantepec. Conforme pasaron los tiempos, se fue tomando talleres en otros lugares, con otros maestros, y eso ha enriquecido también el trabajo del Grupo Teatral Tehuantepec, pero básicamente la mayoría
de los que pertenecen al Grupo Teatral Tehuantepec, la formación ha sido al interior del Grupo Teatral Tehuantepec, y con el rigor necesario. De repente nos atrevemos y es difícil, somos autodidactas, como si autodidacta fuera un sinónimo de como le ahí se va. Y autodidacta tiene una gran responsabilidad, decir autodidacta tiene una gran responsabilidad y un gran trabajo de investigación para poder seguir fortaleciendo el trabajo del Grupo Teatral Tehuantepec. Y bueno, tienes que investigar, desde leer hasta investigar en tu cuerpo, en el espacio, los diferentes talleres que puedan permitirte desarrollar psicofísicamente y físicamente como actor en el espacio. Margo, una última pregunta antes de pasar la voz a los otros compañeros, aunque seguiremos hablando y volveremos a pedirte comentarios. Y que tiene que ver precisamente con este proceso de 30 años prácticamente de educar, podríamos decir, o formar un público, o de formar un discurso con ese público, y que sin embargo nos plantea también algo que podrían ser trampas, en el sentido de, tú decías hace un momento, su primer espectáculo que era folclorista, ¿no? Esta boda ismeña, que el público acostumbrado a esa realidad, ¿cómo le llamaba la atención o había que ofrecer algo distinto a ellos, ¿no? A lo que voy es a la dificultad de construir un discurso hacia el interlocutor inmediato, pero por otro lado, cómo en el momento en que el grupo va adquiriendo una identidad en donde está rescatando, reproduciendo, reelaborando ese imaginario local, empieza a despertar un interés afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido modificando el discurso para seguir respondiendo al interlocutor inmediato y no volverse también en un grupo folclorista que interesa como Mexican Curious afuera de Tehuantepec, ¿no? Que creo que es muy difícil. Ayer lo que vimos, por ejemplo, a mí me parece muy elocuente de lo que estás diciendo, el rigor de los actores, creo que es digno de mencionar, creo que fue un gran ejercicio actoral el que vimos ayer, y sin embargo, sino que además es una obra que no se podría decir en ningún momento que sea localista, sí, pero está desde la experiencia particular lanzando un discurso que podría ser entendido en cualquier lugar del mundo, ¿no? Así es. Parece que se me van las ideas luego porque estoy entre cansado y medio crudo. Pero miren, si hago un poquito de conciencia y trato de recordar, cuando hicimos la boda ismeña, creo que aún con el pensamiento que me recuerdo como director chavito decía, yo quiero que la obra llame la atención, y en ese tiempo me recargué más sobre el asunto folclórico, pero siempre tenía en la cabeza que el espectador, insisto, le creyera al que estaba en el escenario, ¿no? Siempre estuvo esa intención, pero en ese tiempo lo que más predominó fue este detalle de la vestimenta, el folclore, que nunca, que en ese entonces estuve personalmente contento, ¿no? Y como yo era el director, pues era difícil con esa inexperiencia poder entablar una comunión en relación a los actores, porque eran chavitos igual y nunca habían hecho teatro y pues confiaban en mí y pues toda la gran responsabilidad estaba en mí, ¿no? Sin menospreciar lo que ellos hacían. Con ayer pasé por Tehuantepec, que fue que de alguna manera se dio a conocer un poco más el Grupo Teatral Tehuantepec. Tenía todavía esos rasgos, pero ya estaba más la apuesta en la presencia del actor, en el trabajo del actor. Yo recuerdo muy bien, después, en 1985, no recuerdo, vi una obra de Marat Sade, de Peter, de Peter Bruto, que hizo el de Oceransky. La verdad, en ese tiempo a mí me impactó mucho el trabajo de Oceransky y decía, yo quiero hacer algo así. Creo que eso me llenó creo que para eso sirven las muestras
importantemente en esta confrontación de los trabajos y algo te inyecta. Entonces, a partir de eso, con ya intuitivamente tenía esa necesidad de seguir explorando esto, fue que con La Llorona, con más conciencia, comencé a indagar sobre el trabajo de la actoralidad, de la presencia del actor en el escenario. Pienso, no hacemos un teatro que llamamos del entorno porque las historias las tenemos en las narices, porque no necesito ir a otro lado para montar algo que no tiene nada que ver con mi cultura, pero exactamente cuidando siempre que lo que hacemos es teatro, son las pasiones humanas, es la acción, es el drama. Entonces, lo que más me importa es lo que le sucede al actor en el aquí y el ahora, en el espacio. No comenzamos por el resultado, comenzamos por el proceso. Creemos en el proceso fuertemente. Por eso a la casa donde trabajamos le llamamos casa de ensayo, porque es un trabajo de exploración lo que hacemos, porque el ensayo es la repetición para recrear la acción cada vez más. Que el actor, antes que cualquier cosa, antes que actuar, tiene que situarse que lo que va a hacer es un trabajo de investigación a partir de su cuerpo en relación con los otros. Entonces, eso es lo que creemos nosotros y claro, puede tener un personaje, una vestimenta particular de Tehuantepec, pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que le pasa en la historia y lo que le pasa al actor personaje en el espacio. Muy bien, volveremos contigo, pero quisiera abrir también el micrófono a otras voces. Antes de eso, recordarles, ¿no? Porque nos han pedido también hacer énfasis en eso, que está la página de la Muestra Nacional de Teatro con distintos apartados que están desarrollando contenidos y que nos parece importante que se estén consultando, tanto a quienes nos ven en línea como a quienes están presentes. Particularmente empezó a alimentarse la página o el apartado de la muestra crítica, donde han empezado a colocarse reflexiones sobre los espectáculos que estamos viendo cada día y bueno, una invitación a consultarlos. Voy a pasarle la palabra a José Antonio Cordero y me voy a valer de unas notas que tenemos aquí para presentar al compañero como artista escénico e individual, oriundo de Toluca, que estudió en el CCC y estudió también teatro en el Foro de Margules. Y con Jacques Lecoq, aquí dice en Francia. Es verdad, oui, oui. Es un artista polifacético que ha hecho cine, desde documental, docuficción, videos de formato experimental, y en el teatro también, ¿no? En todos los géneros. Algunas de sus obras, que cito aquí para no errar, pero Cabaret Museo Deseo, Instrucciones para volar, que estuvo aquí en la muestra hace más de 15 años, Somos no obvios, Kroll, Casa de Muñecas, y actualmente Madame Bovary, Señora Vaca, que es un trabajo de gran eclecticismo, del cual nos hablará en un momento. José Antonio se integra a esta mesa en esta perspectiva de la marginalidad estética, ¿no? Precisamente por estar desarrollándose en diversos ámbitos, y cuando somos tan dados a etiquetarnos nosotros mismos, es muy difícil como que encontrar ese punto desde el que José Antonio nos habla estéticamente, ¿no? Cómo ubicar su trabajo, que ha transitado del cabaret al teatro multimedia, al formatos experimentales en espacios no teatrales, en fin,
a los teatros, a las obras de temática también difíciles de aprender, ¿no? En donde mezcla, sí, técnicas, pero también los contenidos, digamos, van saliendo de la ficción a la realidad. Y bueno, parte de eso es el proyecto que traes a la muestra. Es la tercera vez, si no me equivoco, que estás en una muestra. Sí. Con trabajos radicalmente distintos. Yo recuerdo mucho Instrucciones para volar, un trabajo de creación con Karina Gidi, ¿no? Que narraba su transición cuando se iba a ir a vivir a Canadá después de haber conocido a alguien en línea, precisamente, ¿no? Entonces, desde esa marginalidad estética, José Antonio, ¿cómo te colocas frente al fenómeno teatral? ¿Cómo ha sido esa experiencia, incluso que tiene mucho que ver con la creación que traes ahora frente a las instituciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le vendes tú a una institución para que te apoye, ¿no? En sentido figurado. ¿Qué le vendo? Pues más bien los engaño. Y luego engaño al público y luego acabo engañándome a mí mismo. Quiero hablar brevemente sobre este proyecto, no sobre la obra precisamente, pero está completamente vinculado. Se llama Teatro sin Teatro. Bueno, gracias Luis Mario por la presentación. A partir de todo lo que resumió Luis Mario, hace como 10 años más o menos, empecé a amargarme muchísimo. Tal vez por esto, por ser tan indeciso y tan plurisexual, disciplinarmente y temáticamente. Y me empecé a clavar mucho como ayer se habló del teatro en relación con la sociedad y con la política, pues me interesó a mí particularmente la política cultural y la política teatral y sus inequidades, ¿no? Como también lo dijo ayer Luisa Pardo, más como ciudadano que como artista, pero sin desvincular una cosa de la otra. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, hace un año, con todo ese bagaje que más bien me había generado muchísima frustración y mucho enojo a través de hacer observancias muy puntuales y señalamientos también muy puntuales hacia esas inequidades que algunos de ustedes seguramente conocen, con otros colegas, ¿no? Rubén Ortiz, Rodolfo Obregón, el mismo Luis Mario, Flavio González Melo, Dobrina, Cristeva, en fin, en varios momentos y con varios colegas nos dedicamos a esa observación. Y de esa observación yo deduje que el problema, bueno, una deducción muy personal y para nada especializada, repito, más como ciudadano que como especialista, era que el teatro en México pues está hecho a imagen y semejanza, más que de la sociedad, está hecho a imagen y semejanza de la política, de los políticos. Es un sistema que en lo general, con grandes excepciones como la que acabamos de escuchar, por ejemplo, tiende a replicar eso, ¿no? O sea, las instituciones lo que hacen es promover la individualidad, la creación individual y menos la colectiva, ¿no? No voy a dar ahorita datos duros, pero es evidente la gran disparidad y bueno, con el resurgimiento de la Compañía Nacional de Teatro impulsada por Luis de Tavira en el 2010, esto se hizo como muy patente, ¿no? Ese corporativismo y ese uso de la comunidad para intereses artísticos, valiosos por supuesto, pero intereses artísticos más bien personales que colectivos, individuales quiero decir, más que personales. Entonces me ocurrió algo, como estaba tan enojado, pues decidí como darle la vuelta y hacer algo chistoso y divertirme. Entonces hace un año lancé, hace 2 años ya, una convocatoria en redes sociales para conformar una falsa compañía de teatro. No sé si tengan ahí la foto. Puse ese meme en Facebook y en Twitter y tal. Sí como una broma, pero había algo en serio. O sea, quería convocar a actores y no actores a una puesta en escena sin texto, sin presupuesto, sin teatro y sin fecha de estreno. Y ningún actor o actriz, ¿cómo se dice?, respondió, pero sí respondieron muchas personas que querían hacer teatro y eso fue muy bonito. Y yo tuve ahí como que echar mano negra, como todo era una farsa y era en este sentido un experimento, ¿no? No sabía qué obra íbamos a hacer, no, nada, o sea, lo que dice ahí es real, porque efectivamente era una broma en un principio.
Y se conformó un grupo de 4 no actores y no actrices, una psicóloga, activista LGBTI, una bailadora de flamenco que pues tenía ganas de ser actriz. Porque como les pedía unas fotos, pues me mandaban sus fotos como de casting, ¿no? Un estudiante de letras hispánicas de la UAM y un egresado de comunicación también de la UAM, más bien que se había abocado en los últimos años a ser community manager y estas cosas. Y yo dije, bueno, pues sí, trabajaré con ellos, pero se me hace que la broma va a ser muy contraproducente si la realizo tal como está planteada. Entonces, de manera subrepticia, convoqué a otros actores. Una actriz sí respondió, Marta Claudia Moreno, pero el día que vino a la junta y vio toda esa fauna, no regresó nunca más. Y tuvimos un espacio en La Obrera, en un lugar que se llama Obrera Centro, y así fue como empezó este proyecto. No sabía qué obra hacer y también como de manera, para hacerlo más complicado, decidí llevar a cabo mi sueño dorado como creador, mi sueño de adolescencia de trabajar con Madame Bovary de Gustave Flaubert. En el sentido literal, etimológico, como pretexto, o sea, el pretexto de hacer eso. Nunca leímos la novela, nunca realmente la analizamos ni la interpretamos, sino jugábamos con esto, ¿no? Pero en realidad, realmente lo que quería era hacer un laboratorio, en el sentido pues, cuasi científico de la palabra, de revisar si era posible, si era viable generar una compañía de teatro desde cero y, como dice ahí, sin ningún presupuesto, sin ninguna dependencia institucional. E ir solicitando apoyos casi de verdad como parte del laboratorio y sabiendo que no nos lo iban a dar, ¿no? Lo primero que decidimos, ¿no? Y además propuse que todo se iba a decidir de manera colectiva, horizontal, absolutamente horizontal, ¿no? En la medida de lo posible, y ir encontrando las fallas de esta horizontalidad, que fueron todas. O sea, no, los actores particularmente, que me perdonen si se enteran de esto, Lourdes, Tae, Raúl, no podían, era un shock absolutamente existencial tomar decisiones que tuvieran que ver más allá de lo artístico, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, sino cuestiones de producción, cuestiones de organización, cuestiones técnicas inclusive. Pero por votación decidimos, en primer lugar, destinar cualquier recurso que llegara, que se generara de forma privada o institucional, destinarlo solamente a pagarnos el trabajo. O sea, la intención iba a ser que el proyecto iba a ser a manera de deuda con nosotros mismos y por la acumulación de horas de trabajo, de ensayos, de discusiones, de asambleas y eventualmente de funciones o de lo que esto surgiera, todo el dinero iba a ser dividido entre nosotros mismos para pagarnos nuestro trabajo. Y la primera pregunta fue, ¿cuánto cuesta nuestra hora de trabajo? De cada uno de nosotros, actores, no actores, y además era parejo, con los que tenían currículum de 10 o 15 años haciendo teatro profesional o semiprofesional, y la activista LGBTI, que como decía ahora Marco, pues ella trabaja, ¿no? Reunirnos era muy complicado por las horas de trabajo de cada uno de los participantes, las horas reales, o sea, de los trabajos reales que cada quien le implicaban, incluyendo a los actores que como saben tienen trabajos desde hacer comerciales hasta otras cosas que impiden la profesionalización fuera de lo institucional, ¿no? De lo comercial. Nunca nos pusimos de acuerdo cuánto costaba la hora de trabajo, ¿no? Los actores que llevaban años haciendo esto no sabían cuánto podían cobrar por hora, si costaba 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos. Pero fuimos llevando una cuenta de la deuda, ¿no? Y fuimos armando Madame Bovary y fuimos solicitando recursos, y contra mi sospecha recibimos uno de ellos, uno de 200,000 pesos del FONCA, que decidimos invertirlo casi en su totalidad en pagarnos no las funciones, sino todo el trabajo que se había hecho antes, ¿no? Y como celebración las funciones serían más bien un baile, y es lo que empezamos a hacer ahí en Obrera Centro, a
a convocar a la gente a que viniera a un baile en el que íbamos a celebrar que nos habíamos ganado 200,000 pesos para hacer la obra y que más bien nos los íbamos a gastar con ellos chupando y bailando. Y repito, como todo tenía que ser decidido en asamblea, al final sí hubo me ganaron a mí, yo no quería hacer la obra, yo no quería que termináramos con un producto, digámoslo así, escénico, terminado como tal, pero entonces es una mezcla entre las dos cosas, entre una fiesta, la narración del proceso y algunas escenas y narraciones y relatos sobre Madame Bovary. Bueno, hay que decir que nosotros te hemos tomado la palabra, José Antonio, y para continuar el performance estás en la muestra. Una obra que estaba destinada precisamente a surgir o quizá a no llegar a ningún lado, ¿no? Porque era un planteamiento imposible el que estabas haciendo, consiguió un recurso del FONCA que además se ha convertido en uno de los momentos centrales incluso de la representación, ¿no? Esta especie de recreación que hacen del flujo de dineros para apoyar a las obras y que forma parte ya de la estructura de la pieza, ¿no? En el mismo sentido, al haberse inscrito a la convocatoria de la muestra, uno pensaría, bueno, es un proyecto que no va en el carril, en teoría, de los discursos estéticos que se están generando para compartir en una muestra de este tipo, y sin embargo nos pareció que justo por ir en ese contrasentido habría que presentarlo y llevar hasta las últimas consecuencias precisamente esa propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que el público de la muestra va a ver en esta obra? Puras ocurrencias y puras… Pues, no, pero fíjate, ya hicimos una gira en diferentes comunidades de Zacatecas, en Nochistlán, en Jalpa, como esta cosa de la retribución social, de que te doy dinero pero luego me lo pagas. O sea, no te doy dinero por tu trabajo, sino porque te estoy premiando y luego tienes que realmente trabajar. Pero bueno, lo disfruté, o sea, la verdad de eso se trataba y por eso es maravilloso hacer este tipo de cosas. Y la gente pues sí entendía que era que estábamos contando un cuento, ¿no? Madame Bovary como un cuento, y por eso el subtítulo es Señora Vaca, porque es digamos una especie de tropicalización, ¿no? Como dicen, como les gusta decir a los no tropicales, de ponerlo al día, ¿no? Y puedes poner la otra imagen. Y para esto me preguntaba cuál sería la manera de relacionar Madame Bovary con el mundo contemporáneo, y un día me encontré ese meme y todo lo basamos en ese meme, como dice Vargas Llosa, Madame Bovary, la primera heroína de la modernidad, ¿no? El primer individuo que satisface o intenta satisfacer su frustración amatoria a través del consumo, ¿no? Como todos aquí, ¿verdad? Y entonces eso se entiende, bueno, creo que se entiende bien, ya lo dirán ustedes cuando la vean. Pero no es una obra, pido disculpas, la última vez que me presenté en la muestra con Casa de Muñecas, la maestra Luisa Huertas me regañó, me dijo que el teatro era sagrado, que no tenía yo que hacer esto. Y como estábamos en Zacatecas, yo le dije, bueno, sagrado el Santo Niño de Atocha, ¿no? Y seguro ahora también va a haber muchos que se van a enojar. Entonces pido disculpas de anticipado. Bueno, eso veremos en los próximos días. Bienvenida, Perla, de la Rosa, que acaba de llegar, que está acostumbrada siempre a llegar derrapando a las mesas, ya nos hemos encontrado en otras. Bueno, ahorita te dejamos aterrizar y continuamos nosotros. Le voy a ceder la palabra a Samuel Sosa y Gabriela Gurayev, que ellos vienen con el proyecto del juego de la silla y que también nos plantean otra perspectiva de esta marginalidad, digamos, que estamos abordando desde distintos aspectos. Productor y actriz de la obra, bueno, y coproductora, digamos, están emprendiendo una nueva aventura recientemente.
En 2013 constituyeron la productora Petit Comité, ¿no? Y han tratado de encontrar precisamente frente a este mar de definiciones, de etiquetas, de tipos de teatro que se desarrollan en una gran metrópoli como la Ciudad de México, tratando de encontrar una definición propia. Y ese es precisamente la particularidad de este grupo, que no se debate entre el teatro comercial y el teatro de arte, sino que trata de encontrar en el público, precisamente en el diálogo directo con un público determinado, que se va construyendo a partir de la selección de obras, a partir de una forma de teatralidad específica, un discurso, bueno, y esa interlocución y ese crecimiento o esa fidelidad, podríamos decir, del espectador. Doy unos cuantos datos para presentarlos. Samuel, bueno, es egresado también del CCC, miren, tenemos varios tránsfugas aquí, del cine, es realizador, guionista y productor de largometrajes, cortometrajes, también como realizador y guionista. También ha desarrollado proyectos para canales de televisión como Discovery Channel, TNT, TV Azteca, Canal 22, entre otros. Y desde 2013, como decía, fundó Petit Comité Teatro, una empresa empresa productora, digamos, entendida así, que produce también cine, pero su enfoque en el teatro se ha centrado en obras peculiares por los artistas que convoca. O sea, tenemos desde una Kalashnikov, una obra quizá primeriza, pero de Ángel Hernández, que uno pensaría que es un autor que se aleja de la tradición textual y de la tradición de teatro de escenario, digamos, y sin embargo es uno de los proyectos que han desarrollado. Este es de 2015, Cadáver Estacional, que fue un proyecto que se encargó a varios dramaturgos y directores. Bueno, eran 4 obras, ¿no? Que partían de las estaciones del año, y que convocó a jóvenes dramaturgos y directores, el Juego de la Silla, que desde 2015 se ha presentado en reiteradas temporadas y que van ubicando precisamente un discurso estético muy particular en cuanto a ese diálogo directo con el público, que quisiera que más bien ustedes nos explicaran, ¿no? Y bueno, Gabriela Gurayev, que se formó como actriz en Buenos Aires, con maestros como Alejandro Catalán, Pompeyo Audibert y Diego Mauriño, entre otros. Ha sido miembro de la compañía Clown La Momentánea, dirigida por Diego Mauriño, ahí mismo en Buenos Aires, y es co-creadora de la compañía Exquisitas Teatro, donde precisamente se incubó este proyecto de Cadáver Estacional, y participa en Petit Comité también, y como actriz en El Juego de la Silla. ¿Qué perspectiva podemos plantear ahí? ¿Realmente estamos hablando de marginalidad? Pues no sé, efectivamente no estoy segura, pero quisiera abrir con una breve anécdota de cómo llegamos hasta donde estamos con la empresa de Petit Comité. Yo regresé de haber estudiado teatro, actuación en Buenos Aires, y enfrentarme a ese regreso fue muy difícil, como no sabía por dónde insertarme, por dónde empezar. Empecé a estudiar otras carreras, empecé como a abandonar un poco el teatro, y me encontré con dos colegas que estaban en esa misma situación, y nos hicimos muy amigos, y pasamos un verano más o menos en una depresión profunda, encerrados en un departamento, pensando, ¿qué hacemos? O sea, ellos tenían como 3 años de haber egresado, con trabajos que no los habían dejado del todo satisfechos, y empezamos como a hablar de lo que nos gustaría, con quién nos gustaría trabajar. Hablábamos de los grandes directores, los grandes dramaturgos, y decidimos crear un proyecto que fuera lo suficientemente atractivo para invitar a esos
directores y directoras y dramaturgos y dramaturgas con los que queríamos trabajar. O sea, eran ellos y no iban a ser otros, y para eso el proyecto tenía que ser muy bueno. Entonces generamos este juego que se llamaba Cadáver Estacional, donde nosotros poníamos las reglas, nosotros decidíamos quiénes, cómo, cuándo, dónde, absolutamente todo, y se formula a partir del juego del cadáver exquisito, el cadáver exquisito, que entonces se iban a ir pasando como la batuta, en tanto como la dirección como en la dramaturgia. Terminamos haciendo unas cartulinas gigantes para ir a presentar, y entonces fue hablarle a Martina Costa, a Mauricio García Lozano, Jimena Escalante, y para nuestra enorme sorpresa, no éramos absolutamente nadie nos conocía, nos dijeron que sí, todos los directores, todos los dramaturgos nos dijeron que sí. Creo que Corona nos bateó, pero fue el único, y entonces ya teníamos ese monstruo de proyecto, y entonces necesitábamos un productor, porque no teníamos idea de por dónde empezar. Y alguien nos contó que había un productor con ganas de ayudar al teatro, que tampoco tenía mucha idea, y entonces así fue como llegamos con Samuel Sosa, quien entonces casi solo había hecho cine y empezaba con un forito, que era Petit Comité, y le vendimos el proyecto, sonaba inverosímil por donde lo viéramos, y él dijo, por supuesto que sí, vamos a hacerlo, es carísimo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir, y entonces empezamos a hacer esa monstruosidad. Nos batearon de todos los apoyos, todas las convocatorias, entonces empezamos fondeando, boteando, o sea, ya era un absurdo lo que estamos haciendo para conseguir 3 pesos para poder empezar, y de alguna forma milagrosa alcanzamos a hacer hasta la 3ª obra, y fueron años muy, muy difíciles. Las obras quedaron muy mal, fracasamos enormemente, no venía nadie a vernos, porque creíamos que teniendo a los grandes dramaturgos y a los grandes directores, pues se iba a llenar el teatro. Pero la realidad es que no, nos dimos cuenta que no era suficiente, no estábamos nosotros del todo satisfechos ni con los resultados. Pero lo que sí nos quedó de esa experiencia fue una escuela, fue una graduación en la producción, fue como, ok, entonces así se hace el teatro, desde cero. Entonces nos quedó esa experiencia, y desde ahí fue que dijimos, ok, pero entonces sí podemos hacer lo que queremos. Eso ya nos dimos cuenta, aunque fracasemos y a nadie le guste, pero podemos hacer lo que queremos. Y entonces de ahí surge el juego de la silla, a partir de ahí. Y bueno, ahora sí quiero ceder la palabra a Samuel Sosa para que nos cuente más sobre la productora y los márgenes. Exacto, yo fui al que timaron con ese proyecto y dije que sí. La realidad es que fracasamos monumentalmente con ese proyecto, ¿no? Fue un fracaso en todo sentido, y fue el principio de lo que hoy es una empresa que lleva casi 5 años dándole pa'lante. Y la verdad es que tenemos mucha suerte, más allá de este proyecto, digamos, nos abrió los ojos y nos permitió pensar en que era posible encontrar mecanismos y encontrar diseños. Yo vengo de cine, estudié en el CCC, soy director, soy realizador de cine, pero me he dedicado a la producción desde hace mucho porque encuentro una profunda satisfacción en producir y en ver que los proyectos se lleguen a un buen puerto, y creo que ahí radica, digamos, este acto de persistencia. Digo que hemos sido muy suertudos porque pertenecemos a una generación que nació con los efiteatros, que es un estímulo que está ahí en bandeja de plata, esa es la verdad. Cuando nos dijeron de esta mesa y veíamos, 50 años haciendo cabaret, 30 años en Tehuantepec, nosotros llevamos 5 y estamos aprendiendo y no tenemos idea de lo que es resistir verdaderamente, ¿no? Hablo de mi generación de productores, de estos productores que nacimos con el estímulo fiscal, y somos unos malcriados en muchos sentidos porque no hemos batallado como otras generaciones lo han hecho. Y en este
este nuevo gremio de productores jóvenes que tienen esta facilidad de obtener en muy poco tiempo y con relativamente poco esfuerzo 2 millones de pesos para hacer un proyecto teatral, se puede perder el sentido muy rápido. Yo siento que esta accesibilidad a los recursos hace que el contenido se desvirtúe, que se pierda mucho la esencia de lo que tendría que ser un verdadero buen teatro, o al menos el que uno cree que es el buen teatro. Y creo que ahí es donde puede radicar nuestra marginalidad, ¿no? Nosotros, siendo muy agradecidos con los tiempos en los que vivimos y los mecanismos a los que tenemos acceso, apostamos muchísimo por hacer un teatro que a nosotros nos llene de orgullo y que nos llene de satisfacción. Y lo digo con dolor y honestidad de mis colegas, de mi generación de productores. Respeto muy poco el trabajo de muy pocos, porque hay una frivolidad muy preocupante, ¿no? Cuando las empresas son las que deciden qué proyectos apoyan, entramos en una corriente de teatro light, de teatro vacío, y es bien fácil perderte en el mundo de es que hay que recuperar, es inadmisible que te den 2 millones y tú regreses 150,000, ¿no? Es muy fácil entrar en esos mecanismos de pensamiento, y entonces nuestro trabajo y nuestra chamba, y la razón a la que yo le atribuyo que hoy por hoy tengamos cierto ahí currículum y la gente me diga, esos güeyes no lo hacen tan mal, se debe a eso, a que tratamos de frivolizar lo menos posible y de ser muy respetuosos con lo que creemos debe ser un buen estándar de calidad para el público. Y me niego a quitarle más tiempo de micrófono a Tito Vasconcelos, así que adelante. Gracias. Y sí, bueno, es cierto que el tiempo nos come, sin embargo has planteado un asunto que es medular, ¿no? Este acceso a ciertos fondos que están creando un gran espejismo también, ¿no? Y quizá una puerta como muy fácil y falsa, ¿no? De lo que es verdaderamente el desarrollo de un discurso teatral, ¿no? De la continuidad de una trayectoria y de un planteamiento que se va construyendo obra a obra, ¿no? Pero en fin, espero que tengamos oportunidad ahorita con el diálogo con el público de retomar esta idea. Y bueno, Tito, la verdad es que no tendría ni que hacer una presentación aquí, porque tú sintetizas muchas de estas luchas, estas resistencias, esta marginalidad que el teatro ha tenido, ¿no? Desde la lucha por los derechos civiles, pues, utilizando el teatro como instrumento, pero no solo el teatro, sino saliendo también del teatro para luchar en las calles, ¿no? Hasta la fundación de un espacio dedicado específicamente al cabaret, como maestro también de generaciones en este género, ¿no? que siempre ha tenido evidentemente que un gran arrastre, pero al mismo tiempo como que lo vemos de lado, como si fuera un subgénero del teatro. En fin, yo solo, y porque lo hablábamos ahora en el desayuno, me gustaría citar como antecedente esa obra de 1977, que era la ópera de 3 centavos, un montaje hecho por en ese momento recién fundado Sindicato de Actores Independientes, que era una decisión de la ANDA y que representó un punto medular, ¿no? Para el teatro y para la actuación en México. Una empresa decide montar la ópera de 3 centavos en el Teatro Frufru, en la Ciudad de México. La ANDA, que controlaba todos los mecanismos ahí de la producción en México, casi les manda a la policía por delante, queriendo cerrar el teatro, les quita a los técnicos, porque los técnicos que estaban afiliados
al TEUS, que era el sindicato de técnicos, deciden no presentarse a hacer la obra, y entonces buena parte de los actores que formaban este sindicato deciden hacer las labores de taquillero, técnicos, tramoyistas y demás, ¿no? Entonces, en ese momento, tú estás en ese montaje y representa quizá un momento fundacional de un teatro de resistencia, un teatro que trata de controlar sus propios contenidos y sus formas de producción, y a partir de ahí, digamos, te has convertido también en un símbolo de un tipo de teatro que defiende desde los márgenes una integridad, digamos, artística, pero que al mismo tiempo trasciende a lo civil, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sí, el final de los años 70 son un momento muy particular en el desarrollo de mi carrera profesional. Yo ya llevaba algunos años haciendo teatro, ya algunos críticos, vacas sagradas de la crítica teatral en esa época, decían que yo era un actorcito que prometía. Y este actorcito que prometía a finales de los años 70 conoce por primera vez el teatro cabaret por un proyecto llevado a cabo por el entusiasmo de Juan Ibáñez, que había empezado a hacer otro tipo de producciones alternas a los espacios convencionales del teatro tradicional, llevando puestas en escena que también hizo Álvaro Custodio en el ex convento de Acolman. Pero el proyecto de Juan Ibáñez fue mucho más allá que ir buscar un escenario donde Hamlet se viera bien. Lo extraordinario del caso es que el exconvento de Acolman queda muy fuera del circuito del centro de la ciudad. Bueno, eso fue en los finales de los años, desde los años 70, principios de los años 70, era toda una excursión llegar, se convocó a un empresario muy poderoso, Carlos Trullet, que fue dueño de Las Brisas y el que le puso la torre, el Cristo, la cruz de Acapulco. Juan Ibáñez era un bon vivant, le encantaba comer bien, le encantaba beber buenos vinos, y a través de esa bonomía y de ese talento que él tenía para relacionarse, logró sacarle una buena cantidad de billetes a este hombre con este proyecto que escribió Eduardo Lizalde en verso, y que tuvo un elenco extraordinario en donde se incluía Beatriz Sheridan, Sergio Kleiner, Oscar Chávez, en fin, toda una pléyade de gente que estaba haciendo el proyecto de Juan Ibáñez. El grupo se llamaba La Edad de Oro, en homenaje a la película de Buñuel, que también era amigo de Juan Ibáñez. En fin, era una historia de México narrada en una perspectiva que Juan pretendía fuera un renacimiento de la revista mexicana. Por esas mismas épocas, Enrique Alonso Cachirulo, el del Chocolatote Express, estaba intentando, todavía vivía María Conesa, él fue el heredero de todo el legado de María Conesa, fue muy amigo de María Conesa, y a través de María Conesa y de las cosas que él había visto en vivo y a todo color, empezaron a rescatar lo que sobrevivía de las revistas mexicanas. La revista mexicana es un género único, extraordinariamente único en la historia del teatro universal, porque solo se dio en México. Se dio revista en muchas partes del mundo. La revista es de origen francés, la Revue, que es la revisión de, y que por extensión es a las revistas impresas. Era tratar de mostrar desde una perspectiva bastante ligera lo que estaba sucediendo en el entorno inmediato. Pero la revista mexicana tiene un carácter muy particular, porque muchos años antes que Bertolt Brecht empieza a poner en escena cuestiones de carácter político y de carácter social, sin siquiera tener una idea y una perspectiva como la que después descubriría Brecht a través del trabajo de Eurípides, y que toma sin darle crédito a nadie y dice: ya me inventé el teatro didáctico. No, evidentemente es una falacia
que no vamos a discutir ahorita. Pero el asunto importante es que en este momento también una mujer extraordinaria que se llama Margot Su estaba retomando su trabajo en el Teatro Blanquita como productora. Entonces convocó a Julio Castillo, convocó a Juan Ibáñez, convocó a Enrique Alonso, y cada uno de ellos hizo una revista y yo descubrí en ese momento, curiosamente al mismo tiempo de descubrir a Brecht, porque estaba yo haciendo la ópera de 3 centavos que dirigió Marta Luna, en el Teatro Frufru, con toda esta anecdotario de la decisión de la ANDA y de la necesidad y de la indignación de un gran grupo de actores que estábamos hartos de que el sindicato estuviera al servicio de Televisa y del que tiene el dinero. Entonces hubo esta escisión, tal cual narró hace un momento Luis Mario. Tuvimos a Silvia Pinal en la taquilla y tuvimos a grandes actores, grandes estrellas en su momento de acomodadores y de tramoyistas. Eso también impactó en mí definitivamente lo que yo quería hacer. Yo ya había trabajado algunos años, 1 o 2 años antes con Nancy Cárdenas. Habíamos montado por primera vez en México, nosotros presentamos profesionalmente a Dario Fo en México a través del Misterio Bufo. Entonces fue un detonadero de cosas extraordinarias en mi interior. Por una parte, el redescubrimiento del teatro religioso didáctico como un elemento de educación, de muestra de ideas. Lo que más extraordinario hace Dario Fo en esa obra es que se mete con valores fundamentales de gente muy creyente, sin intentar decir que está mal que crean. Para Dario Fo, un comunista recalcitrante, la importancia no es la religión, sino estos cabrones que lucran en nombre de la religión. El pleito eterno de Dario fue siempre eso. Misterio Bufo es una de las obras más representadas a nivel mundial. Yo tuve la fortuna de haberla hecho por primera vez en castellano en México, y encontrar en ese momento el cabaret, yo ya no me quise bajar de ese escenario. Concibo el cabaret como un teatro de emergencia, como un teatro que no puede pasar por el procedimiento tradicional de la construcción dramática, como tampoco lo pasaba con la Revista Mexicana. La Revista Mexicana se empezaba a ensayar el lunes y se estrenaba el sábado en la segunda función. Entonces, si una revista, con toda la complejidad que implica una revista, trabajar con una orquesta, con un coro de señoritas bonitas, con un grupo de cómicos, con unas vedettes insoportables, y se lograba estrenar cada semana, yo no entendía por qué no podíamos hacer un teatro emergente, y fue lo que detonó en mí el trabajo que vi de Julio, de Juan Ibáñez, y de Margot Su y de Enrique Alonso. Yo, en el asunto que él tiene como título esta reunión de cuates, el de la marginalia, me sentí como que lo había organizado Soraya Montenegro, y asumo desde la diferencia. Yo fui diferente desde que nací, porque nací en una familia oaxaqueña. Yo soy, para Oaxaca, para los estándares oaxaqueños, yo soy güero, tengo ojos claros y era rubio de chiquito. Aprendí a leer prácticamente por accidente a los 4 años. A los 4 años y medio estaba yo en la primaria, era el niño más chiquitito de toda la escuela, y entonces me veían como friki. Llegué a la secundaria, igual, era el más jovencito y era friki. Por esa época descubrí mi preferencia sexual y era friki. Decidí que me gustaba el teatro, más friki. Luego siempre he tenido que estar desde el margen y desde la diferencia. Pero eso ha sido un motor de vida para mí. Cuando yo llegué a Zona Rosa, donde ahora vivo, en 1968-69, y caí por milagro de la vida, por esas coincidencias extraordinarias de vida, a una mesa en la que estaban José Antonio Alcaraz, Carlos Monsiváis,
el maestro José Ramón Enríquez, Paco Marín, un teatrista yucateco, en un café que pertenecía al papá de la doctora Margot Glantz. Era un ambiente extraordinario que se ha perdido lamentablemente, pero eran unas grandes tertulias en donde los muertos de hambre de los actores que hemos ido siempre, ¿no? y que luego hablaremos del asunto del hambre, porque es un motor fundamental en el asunto de una de las cuestiones que yo enseño en mi taller de cabaret, porque manejo algunos elementos de comedia del arte, y la pareja fundacional de la comedia del arte son Arlequino y Pantalone, y Arlequino es el actor que siempre tiene hambre y Pantalone es el cabrón que siempre lo explota. Pero la verdad fui muy afortunado, porque entré y caí en un grupo de intelectuales maravillosos con los que pude conversar como iguales, y que detonaron muchas cosas en mí y que me hicieron descubrir una cantidad de talentos que son necesarios para sobrevivir. Concibo el cabaret y me gustaría que la gente que organiza desde la academia todo este asunto de la teatralidad de todo un país entendiera que el cabaret el teatro cabaret, además, que se hace en México, es un asunto único a nivel mundial. Es nuestra contribución a una nueva escena con un teatro de emergencia, insisto. No quiere decir que no tenga calidad y no tenga que decir que nada que es, porque la concepción está, el cabaret es de viejas chichonas con plumas. Sí, también es de viejas chichonas con plumas, pero hay otro cabaret que se puede hacer y que se tiene que hacer a esta velocidad. Y luego seguimos platicando. Sí, la verdad es que el tiempo es un tirano y apenas estamos en presentaciones y se nos acaba el tiempo. Tendrás una clínica más tarde, ¿verdad? Sí, más tarde. De cabaret, sería fantástico que pudieran acercarse a ella. Terminamos con las presentaciones con Perla y después de eso en realidad dejaremos el espacio para el diálogo, que creo que será más interesante. Perla, nada más para plantear, porque ya casi sería hasta un cliché el plantearte en los márgenes, ¿no? Viviendo en Ciudad Juárez, ¿no? Todo el tiempo, recuerdo no hace muchos años, en otra mesa, en una muestra, donde también te preguntaban qué significa hacer teatro en un lugar tan complicado como Ciudad Juárez. Es la pregunta obligada, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que nos puedes plantear, ¿no? Como directora, dramaturga, fundadora de un grupo que se ha desarrollado en un lugar que ha vivido condiciones tan difíciles, ¿no? Bueno, yo trataré de sintetizar con un video institucional que tenemos en YouTube. No sé si están ahí, que pudieran en YouTube buscar Telón de Arena, video institucional. Dura 7-8 minutos, que habla la compañía de lo que significa hacer teatro en los años más terribles de nuestras vidas, que fue todo el mandato de Felipe Calderón, y bueno, la continuación en el país o expansión de estas violencias ya en la administración de Peña Nieto, ¿no? Yo lo que quise darle la vuelta. Nada más para ver, ¿es posible? Porque no estaba en el script, entonces… ¿No? Si se puede. En YouTube se llama Telón de Arena y luego ahí dice video institucional. Aparece todo en un menú. ¿2014? 2014. ¿Dice video institucional? Sí, eso, exactamente. En lo que lo buscan, pero rápida, sí, diré algunas cosas. Justo porque es reiterada la pregunta de las condiciones geopolíticas de Ciudad Juárez, un lugar como Ciudad Juárez, quise como darle la vuelta, y en lo que está el video, hacer un planteamiento que me parece que tiene que ver con las políticas culturales como políticas públicas, y que son muy distintas fuera del DF, al menos lo es en el estado de Chihuahua. Y quiero aprovechar el espacio para desmentir el perfil de Javier Corral y para desmentir las declaratorias que hace como que estamos en la nueva era de la cultura. Y esto es falso. La marginalidad de los que hacemos teatro, como los que hacen música y trabajo creativo, no me atrevo a hablar de arte, yo nunca utilizo la palabra arte para autonombrarnos, pero sí
la marginalidad es que somos una minoría en sentido de empoderamiento, de poder, de diálogo con los funcionarios. De pronto yo hacía el cuestionamiento siempre hacia las instituciones. El problema no son las instituciones, son los individuos que administran los asuntos de las instituciones. Y yo veo por un lado cómo se ha ido desarrollando y profesionalizando toda la burocracia cultural federal que está centralizada, ¿verdad? Que se va abriendo, que se va transparentando, que hay muchos avances. Yo, cuando todas estas preguntas decía, bueno, ¿y de qué vamos a hablar con esto de los márgenes y resistencias? Pues la resistencia empezó en 1980, que empiezo a hacer teatro, y se ve una gran distancia, porque hoy un joven surge en ese contexto de que puede tener un teatro, que incluso para que no haya motivo de discriminación o queja, pues desde que tienes 3 años o nada de experiencia ya le estás entrando a las becas. Antes de los 90, no existían esos apoyos, esas posibilidades de financiamiento. Hacíamos un teatro parroquial que todavía se mantiene fuera del DF, haciéndolo con la sala de la abuelita, el vestido de la tía y como puedes, pero quise darle la vuelta al asunto de la resistencia para colocarlo en este otro punto que atora el desarrollo no solo del teatro sino de la cultura en un estado como Chihuahua y que tal vez refleje las realidades de los otros estados. La resistencia de la burocracia a profesionalizarse. O sea, los funcionarios de cultura en el estado de Chihuahua son la copartidaria, ¿verdad? La compañera de partido, la anterior era la esposa de un diputado suplente que antes había hecho macramé, pasteles o algo, y se quedó como la administradora de los asuntos culturales. Entonces, me parece a mí, y lo pongo en la mesa, que tendría que haber una exigencia en el sentido de que las instancias federales y la muestra, los organizadores de la muestra nacional saben de qué estoy hablando, porque han encontrado mucha resistencia para que se nos apoye para estar aquí. Estoy aquí después de un martirio cotidiano, o sea, yo ya iba a salir como los niños que hacen folclore y que salen los sábados y domingos a botear en el crucero, y después de 35 años de estar en esos márgenes, pues yo ya quiero salir, ¿verdad? Como todos nosotros, o sea, porque tiene que ser esa batalla, o sea, estoy totalmente desgastada, estoy a punto de sucumbir de veras, o sea, quisiera que mi trabajo fuera ensayar para tener listo el sábado un estreno, ¿verdad? Para tener no, la energía se va en estar haciendo antesalas, en estarte presentando con gente que no tiene antecedentes mínimos de quiénes hacemos qué, y la resistencia de la que yo quiero hablar es de la resistencia a profesionalizarse de esa burocracia que proviene de manera bien improvisada y que creo que sí hay mecanismos para exigirlo. La mayoría de los estados, o sea, Chihuahua, toda su inversión en cultura proviene de fondos federales. Y a mí me parece que las instancias que proporcionan esos fondos deberían condicionar. A ver, ¿cuál es el profesionalismo de tus cuerpos administrativos en temas de cultura? A ver, ¿cuál es tu proyecto? Tenemos ahora una señora que era diputada de Movimiento Ciudadano, como la secretaria de Cultura, y no tiene idea de nada. Vivía en Monterrey 30 años y llega a administrar Chihuahua y no tiene idea de nada. Pero luego está toda la parte de la profesionalización que digo que no existe, no son gestores profesionales, no entienden su obligación y sobre todo la resistencia a reconocer que el trabajo creativo tiene dignidad y que somos profesionales también, aunque no lo crean. La mayor batalla de Juárez no ha sido esquivar las balas. La batalla es plantearte con un teatro que pretende ser profesional y que pueda estar en una relación horizontal con los administradores y funcionarios del asunto. O sea, y eso es una verticalidad que se sostiene incluso por los otros hacedores de trabajo creativo que aceptan esa relación de arriba hacia abajo, que siguen agradeciendo cortesanamente el favor de que puedas existir, y yo creo que hay todo un cuestionamiento al respecto de esa resistencia. Y si están listos, yo no les quito más tiempo, está listo el video para hablar de la otra resistencia, que quiero decir que el teatro, para quienes integramos Telón de Arena, ha sido una manera de cuestionar esa verticalidad, pero también de disputar nuestra ciudad. Nosotros desde el teatro disputamos la ciudad, nuestra ciudad la asumimos como tal, como nuestra, y la disputamos desde el cuestionamiento hacia el poder
Y también eso, quería hacer en lo que inicia, un chiste. Alguna vez llegó un productor soñado con el que iniciábamos la fundación, que iba a llegar a pagar el acta constitutiva de Telón de Arena, y era un narco. El día de la firma del acta, como anécdota chistosa, desapareció, lo habían secuestrado y ahí nos dimos cuenta que era un narco y por eso él tenía dinero para ser nuestro productor. Entonces pues se quedó en el sueño, ¿verdad? Telón de Arena es la confluencia de muchas conciencias, de muchos corazones que llenan las butacas, que se han convertido en un público, que son esos espectadores que nos otorgan su confianza y que creen que podemos hablar desde el escenario de algo que les es importante. Telón de Arena es mi posibilidad de ejercerme como ser humano creativo, mi posibilidad de jugar con el espacio y de plantear situaciones escénicas que me incumben como persona y que nos incumben como colectivo. Y nunca pensamos que iba a ser una parte sustancial de nuestro desarrollo personal y ahorita pues es eso. Telón de Arena tiene la misión de dar a conocer y hacer valer los derechos culturales que la comunidad tiene. Telón de Arena es una apuesta por seguir pensando que la cultura es viable y que la cultura es la forma que tenemos de vivir mejor. Bueno, Telón de Arena ha buscado desde su fundación ser un referente de calidad en cuanto a creación escénica. Fue el objetivo que nos reunió, un objetivo plenamente creativo, artístico, pero en el camino la ciudad nos fue confrontando con temas importantísimos para los habitantes de la ciudad y sentimos, pensamos y decidimos que nuestro teatro tendría que reflejar esas temáticas, esas preocupaciones. Decidimos que el escenario pudiera ser una voz solidaria, al menos intentar que fuera una voz solidaria, y ahí empezamos a encontrar temas de frontera muy importantes y además tomamos una corriente del teatro que está presente en todas partes del mundo, que es la función social del teatro. Somos un proyecto social, antes que nada, que busca ser un proyecto de la comunidad. Eso es muy importante para nosotros, crear una experiencia de convivio, y esto solo puede suceder si nuestra voz tiene credibilidad, si nuestra voz es reflejo de la sociedad en la que vivimos y si es una voz comprometida para superar los grandes problemas de nuestra propia sociedad. En ese sentido se han definido nuestros temas. Bueno, Telón de Arena trabaja con un programa base, así le podemos llamar, que es Teatro en tu Ciudad, y que básicamente consiste en ofrecer funciones de teatro y actividades culturales permanentes durante todo el año, con temporadas, que las realiza en un foro que acaba de abrir, pero también en espacios públicos o en espacios alternativos, en otros teatros de la ciudad, y realiza también giras como parte de este proyecto general que es Teatro en tu Ciudad. En esta búsqueda creativa nosotros hemos tenido como guía fundamental, puesto que nos decidimos por hacer teatro, la calidad, es decir, nuestro objetivo de reunión, de trabajo, la meta última, la visión, toda nuestra perspectiva del proyecto y de nuestra organización está orientada a la excelencia en artes escénicas. En ese sentido hemos logrado una proyección internacional, una proyección de primera línea en el ámbito de la escena nacional, y esto ha sido por esta preocupación clara de ser artistas de la escena. Bueno, pues Telón de Arena se ha planteado un proyecto que tiene que ver con el desarrollo humano. Creemos que el teatro la cultura está ligado a lo que es el desarrollo humano, trabajamos para eso. Y hemos emprendido en distintos momentos programas de intervención social. Uno de ellos, el más fuerte, es Teatro en tu Escuela,
en el que damos atención a grupos de jóvenes, a veces también de niños. Nos dedicamos básicamente a la niñez y a la juventud, como una forma también de ubicar nuestro público meta, porque siempre decimos que es el público del futuro, pero también es el público del presente. Y estamos enfocados a la educación en artes, vamos y hacemos una vinculación con escuelas, realizamos talleres de teatro, los invitamos a nuestros espacios escénicos, a las obras de teatro, y llevamos también obras de teatro a sus espacios escolares. Bueno, nosotros teniendo muy claro que el teatro es un proceso colectivo que empieza con el convivio, hemos querido pues que el público venga al convivio del teatro. De igual manera hemos generado un convivio con las personas que han estado haciendo distintos montajes con nosotros, que han estado participando en distintas puestas en escena. Pero nuestra compañía es muy amplia, son alrededor de 30 miembros en la compañía, se rebasan. Alguna vez tomamos una foto ahora para el aniversario de los 10 años y sumamos cerca de 100 personas que habían trabajado con Telón de Arena. En ese abanico enorme de posibilidades hemos logrado ser una compañía de repertorio, lo que realmente es el sueño de cualquier compañía profesional, tener esta posibilidad de creación con un grupo tan sólido, tan amplio, tan variado, y justo ahí en esa diversidad de tipos, de edades y de habilidades, Telón de Arena centra su gran fortaleza, una fortaleza que le ha permitido estar de pie en 12 años que fueron cruciales para la ciudad y que en este momento intenta estar en el futuro de una ciudad que creemos que todavía no está perdida. Bueno, tenemos aquí 5 elocuentes perspectivas de lo que es ir construyendo un camino desde la intuición, desde el deseo personal y contra viento y marea, ¿no? Entonces la voz la tienen ustedes para comentar, preguntar sobre aquello que más les haya resonado. Sí, allá hay uno atrás. Ah, perdón, eras tú, perdón. Traigo voz, ahí está. Mi pregunta es para José Antonio. Agradezco tu honestidad y a la vez me preocupa un poco. ¿Por qué fue que te dieron por qué y cómo fue que te dieron ese recurso? Porque lo pedimos. No sé, hay que preguntarle al Fonca por qué se deja engañar. Soy muy cínico, como ya te diste cuenta, yo creo que eso es lo que te preocupa. Lo planteamos desde un principio como un proyecto. Aquí, bueno, por eso lo traía aquí a la mano por si se me olvidaba que era lo que había escrito o cómo lo habíamos pedido. Pero lo planteamos como esto, como un proceso en el que íbamos a discutir cuáles son los posibles medios de hacer teatro en este país hoy en día, desde cero. O sea, con este simulacro de una compañía, ¿no? Teatro sin teatro simula ser una compañía, pero al final sí nos volvimos una compañía. Ellos quieren que volvamos a hacer otra obra, yo ya no quiero hacer más cosas así. Porque efectivamente lo que decía hace un momento, el simulacro de la horizontalidad, yo creo que en general, ¿no? Por eso ya no hay más URSS ni no hay más Unión Soviética. Es una utopía, efectivamente, y en el teatro también la es, pero hay lugares o espacios o compañías en México y en otros países donde esto es más viable. Yo creo que aquí es bastante inviable, en términos generales, desde la institución. O sea, tengo que pedir ese apoyo como José Antonio Cordero, con cierta trayectoria, y no como Teatro sin Teatro, que se acaba de inventar y que, como ya les dije, está conformado por no actores y sí actores. Y estaba planteado en serio. Digo que es una broma porque sí, el meme empezó como una broma y la mayoría de los actores lo tomaron como una broma. A los que luego me dicen, chin, yo pensé que era una broma, por eso no me inscribí. Pues bueno, ya te chingaste, mijito, ya empezamos y el simulacro, o sea, creo que el teatro es, bueno,
representación y simulación. El teatro mexicano busca mucho la verdad, y la verdad es que esa verdad casi siempre es simulada, ¿no? O sea, desde el planteamiento institucional mismo, como lo que justo acaba de decir Perla de la Rosa, ¿no? No solo las instituciones, sino también los creadores simulamos que tenemos compañías y está el nombre de la compañía y no es una compañía, no es cierto, es un director o una directora que con todo su derecho ejerce su quehacer artístico, pero no son compañías como Rajatabla, como El Rinoceronte Enamorado, o como Teatro de Tehuantepec, o como Telón de Arena y otras tantas, sino simulamos eso. Entonces yo quise simular para analizarlo, observarlo y mostrarlo, y presentarlo. Yo quisiera completar algo porque es muy interesante la pregunta que hizo la compañera. En general hay la percepción por parte de los que nunca han recibido una beca, que las becas o los apoyos se quedan solo con los cuates. Probablemente en algunos casos sea eso, pero me ha tocado ser sinodal en algunas emisiones para becas y lamentablemente es vergonzoso, penoso el nivel de los proyectos que llegan. Los participantes no se toman la molestia de leer la convocatoria completa. Es una cuestión burocrática y las cuestiones burocráticas se utilizan para hacer filtros. ¿Qué tanto te interesa y qué tanto eres capaz de comprender en una convocatoria? Yo les invito de veras a que más que quejarse de que las becas se quedan entre cuates, todos somos cuates en algún momento, la comunidad no es tan grande, siempre nos conocemos unos con otros. Hay veces que yo he tenido, este año renuncié a la posibilidad de ser sinodal para escoger las becas de cabaret, porque todos los que hacen cabaret en este momento han sido alumnos míos o son amigos míos o trabajamos juntos en proyectos de cabaret. Entonces, de veras, lean completas las convocatorias, aplíquense, porque también otra cosa que es de vergüenza ajena, que llegan solicitudes de maestros y casi doctores con faltas de ortografía y pésima redacción. ¿Otra intervención? Ah, eso estuvo muy bonito. Bueno, lo van a ver porque incluso con ese apoyo del FONCA, de proyecto ¿cómo se llama? Apoyo a fomento de no sé qué, el nombre nunca me lo he aprendido. Teníamos la fecha de estreno y que era en enero y no salió el dinero. Y la licenciada Ivonne Fuentes me llamó por teléfono. Más bien, yo la estuve buscando y al final la encontré y muy amablemente me explicó las razones por las cuales no iba a salir el dinero. Y luego se me ocurrió hacer algo. La llamé por teléfono yo y grabé la conversación y le dije, no va a salir el dinero, entonces es probable que esta noche me suicide. Al igual que Madame Bovary en la novela se suicida cuando no consigue el préstamo de sus examantes para pagar a los acreedores. Y eso está dentro de la obra. Véanla. Sí, aquí teníamos una y luego vienes tú. Bueno, hola. Primero decirles que es admirable esta parte en la cual uno luego tiene dos caminos, yo lo percibo así, ejercer su libertad creativa o ceñirse a la institución. Y yo aquí lo que veo es que a ustedes los ha buscado la institución y ustedes han visto que hay cosas que no les cuadran y entonces agarran y dicen, ¿sabes qué? Yo creo en esto es lo que voy a hacer y adelante, y aunque se tenga que nadar contracorriente, ¿no? Y eso es de agradecerse y de admirarse. Yo vengo de una generación, exactamente como lo menciona el compañero, en la que ya hay apoyos, ya hay becas, ya hay muchos estímulos y muchas maneras, y creo que eso nos ha hecho caer en una comodidad o a veces en un miedo, ¿no? Entonces, escuchaba este ejemplo de colectividad que a mí me llama mucho la atención y me encanta el ejemplo en el que muchas veces yo me he topado con compañeros, no generalizo,
que cuando se necesitan hacer otro tipo de labores que no son ser actor, ni el director, ni nada, se resisten o no quieren hacerla, ¿no? Dicen, ay, es que yo estudié y entonces yo ya pasé y soy licenciado con maestría, pero a veces, en estos tiempos, sobre todo el año que se acerca y que nos están recortando cada vez más y que nos están quitando apoyos y que realmente estamos librando una batalla, en algunos lugares todavía más fuerte que en otros, creo que es necesario apelar a este sentido de colectividad. Mi pregunta es, ¿cómo se resiste? ¿O qué podrían decirme ustedes, por lo menos para algunos de nosotros que nos gustaría motivar a los compañeros a regresar a este espíritu de colectividad, de, ¿sabes qué? Si no nos dan el apoyo institucional, de todas maneras tenemos que seguir haciendo lo que creemos porque se necesita. Y también tenemos que trabajar como como las hormiguitas, ¿no? ¿De qué manera se puede, exacto, o sea, motivar a los compañeros ¿sabes qué? Se tiene que hacer y hay que accionar con lo que se tenga que accionar para poder sacar adelante un proyecto, y también de qué manera se resiste a través del tiempo, de qué manera, porque puedes brillar en algún momentito, pero pues, a ver, aguántate 50, 60 años haciendo teatro o llegar como la maestra Rosenda Monteros, que ahí está haciendo teatro, y dices, órale, yo quisiera llegar a esa edad y seguir parada en el escenario, ¿no? Es una de las preguntas que nos hacíamos al principio, si esta resistencia, esta marginalidad de origen iba a dar resultado a una estabilidad posterior. Lo que nos está planteando Perla ahora es que pareciera que la lucha nunca termina, y eso no es una buena premisa, digamos, ¿no? ¿Hay alguien que quisiera...? Pero el micrófono, porque nos están escuchando también en línea. Sí, lo que yo creo es que todos estamos en resistencia, los médicos están en resistencia, los egresados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez están en resistencia ahorita en paro porque no quieren que los manden a la sierra, a Guadalupe y Calvo, porque los matan, porque están secuestrando médicos. Entonces es un país que tiene que estar en resistencia desde la decisión de hacer cada quien lo que decidió hacer. O sea, pues sí, es muy difícil, todo está canijo. Son unos cuantos privilegiados que tienen como todo para hacerlo como soñadamente debería ser, pero los demás vamos en una degradación de privilegios. Yo soy una persona muy privilegiada. Tenemos México en escena, bueno, tenemos ya condiciones para resistir, vamos resistiendo, pero creo que la resistencia está en la decisión de hacerlo, no pensarlo, no crear un martirologio de la imposibilidad, pero sí una exigencia de nuestros derechos. O sea, tenemos que ponernos en la mesa horizontal, en otra relación de los ciudadanos con la gobernabilidad, ¿verdad? Porque si no, esta no es posible. Lo que vivimos en cada rincón, en cada ámbito, en cada instante de nuestra vida colectiva, es un desacuerdo, un desencuentro entre gobernantes, entre usurpadores de nuestra representación y los ciudadanos. Y pues nosotros no somos especiales ni distintos, estamos envueltos en esa misma madeja, en ese mismo entramado social que tenemos que resolver. No son respuestas para el teatro, son respuestas para el país las que tenemos que encontrar colectivamente. ¿Alguien más quiere agregar? Yo creo que no son dos caminos, creo que es uno. Creo que no hay que pensar en la institución como un ente aparte. La institución tiene la obligación de apoyar la cultura del país. Si no sucede, hay que exigirlo, y estoy muy de acuerdo con Perla en ese sentido, que lo que pasa es que no nos vinculamos, no nos sentamos, no obligamos a que las autoridades nos den citas y nos tomen la palabra. Y hay mucha renuencia del gremio a meter las manos y ensuciárselas, ¿no? Hay por ahí varios frentes que llevan desde distintos lugares impulsándose, pero yo siento eso, que la institución está aquí sentada, oyendo la mesa, bailando en el ágora, no sabiendo pronunciar los nombres de a quien le da medallas. Esa es la institución, ¿no? Y tenemos que
exigir que esa institución funcione mejor cada vez, y es una chamba de todos, no de algunos allá en escritorios, de todos. Una de las cosas que nos pasa generalmente es que por necesidades nos convertimos en todólogos. Entonces diseñamos, escribimos, dirigimos, esterilizamos, y el trabajo de gestión, el trabajo de ir a tocar puertas para exigir ese dinero que tienen la obligación a las instituciones de compartirnos para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo, se vuelve desgastante. Entonces, el asunto es también que urge una profesionalización y una división del trabajo, porque si no podemos seguirlo haciendo todos, todo. Creo, Perla, es para ti. Creo que sé por dónde, bueno, ¿a qué te refieres con resistencia a profesionalizarse de la burocracia? Pero me gustaría que explicaras más ese punto, y también de qué recursos te vales, de qué recursos se vale Teatro de Arena. Bueno, sí, la resistencia es esa, que ya desde hace, yo creo que ya son décadas, que hay gestores formados, ¿verdad? El Conaculta tenía con Antonio MacGregor, hay un programa de profesionalización de la gestión cultural. Bueno, todos esos gestores están ociosos. ¿Por qué? Porque son desplazados de una manera muy arbitraria, porque no se focaliza todavía el trabajo cultural con seriedad, ¿verdad? Cualquiera se sube, y en el teatro más. Si yo mañana digo, oye, yo soy rete buena, creo que puedo tocar muy bien el violín, escúchame, nadie, pues salen corriendo. Pero en el teatro todo el mundo se sube, y ahí vendría como una parte autocrítica. Creo que el paso también que tenemos que dar es ese reconocimiento de que hay que voltear ese espejo a nosotros mismos, porque nosotros somos parte de eso mismo también. Y uno de los problemas con los que tenemos que luchar, estar muy autocríticos, es porque lo que yo percibo, ¿verdad? Fuera del DF, es que nos damos muchos chances. Ay, somos teatro de provincia, pues ahí como sea. Pues somos teatro de provincia. Y lo que sí es real, que tenemos que, como no hay un mercado, ni castings, ni productoras de cine, hacen películas de norteños, pero se llevan chilangos a los que les imponen el acento y no suponen que puede haber actores eficientes, ¿verdad? En el norte. Y entonces, pero bueno, entonces no está el mercado realmente, entonces tenemos que tener trabajos decentes. O sea, de 8 a 5 de la tarde, a las 6 de la tarde trabajan en la maquila, o yo soy profesora en la uni. Todos tenemos que tener una doble y hasta triple vida, múltiple vida, para llegar ya en un desgaste total al teatro. Pero aún ahí la exigencia tiene que ser mirarnos y no solo resistir, sino resistir contra el desgaste propio y el de hacerlo de cualquier manera. Esa es la manera en la que, ¿cómo le hacemos? ¿Cuáles son recursos en el privilegio de tener FONCA? La verdad, acabamos de renovar, tenemos el primer año, y siempre estamos cada 2 años rezándole al Santo Niño de Atocha, porque decimos donde nos corten el oxígeno, mientras que va creciendo un discurso de la industria cultural. Por ejemplo, ahorita la secretaria de Cultura me dice en un rollo que le digo, oiga, venga a ver el proyecto y todo. Claro que no sabe ni quién somos, ni entiende nada, ni dónde están nuestras calles, ni conoce la ciudad, ni le interesa. Y dice, ay, le digo, tenemos un festival internacional de teatro que va empezando, mire, Sin Fronteras, venga. Lo primero, hay que acabar con el asistencialismo al teatro. Me daban ganas de meterle, pero no sé qué en la boca, porque cuando nos han dado nada. O sea, asistencialismo es que te repartan cachuchas, tortas y cobijas en invierno. Y entonces ella lo instala en el tema del asistencialismo, y luego, por otro lado, habla de la industria cultural, y la pregunta es, ¿dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? ¿Sí? Yo sí me anuncié una vez, hablando de resistencias, cuando recién regresé a Juárez, y dije, chin, pero yo decidí hacer teatro, así que en la esquina y con quien sea y como sea. Y entonces me anuncié en el clasificado. Yo dije, nunca voy a encontrar un anuncio, se solicita actriz, ¿verdad? Entonces, no. Entonces yo me puse, actriz te propone que hagas teatro en tu casa, una noche de teatro en tu casa. Junta 20 amigos, hacemos una cena y te doy una obra de Dario Fo, Más vale sola que mal acompañada, sobre la mujer sola. Y entonces empecé a rolarla así, me citaban.
despedidas de soltera, o sea, lo que tú... No, neta, se los recomiendo. O sea, yo les decía, nada más necesito una sala, un rinconcito, tú invitas la cena, les cobras 50 pesos a cada quien y ya hicimos la vaca, ¿no? Entonces, es la manera de resistir. Tenemos que darle la estrategia, pero no bajarnos de la mesa de los derechos. Esa es una conquista y ya está en una ley federal. O sea, ya es ley, hagámoslo efectivo. Agradezco el interés, pero creo que vamos a tener tiempo para un par de intervenciones más. Hola, buenos días. Soy Paola Quintana y vengo del Estado de México. Yo tengo varias preguntas para Teatro Tehuantepec. Hablabas de un teatro comunitario y de apropiarte, o más bien de ir conquistando en este trabajo teatral creativo, de hacer teatro en las casas, en espacios no convencionales, no teatrales. Decías que hacías teatro en la calle, pero no teatro de calle. ¿Cómo por qué? Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda, va para Petit Comité, perdón. Perdóname. En esta postura de no tengo subsidio de las instituciones, el FONCA, etcétera, acá todo. Haces esta propuesta contraria a todo lo institucional y llega te da un resultado y después de qué manera vuelves a regresar, perdón, a regresar a decir, voy a aplicar a la muestra nacional, voy a solicitar el recurso al FONCA, a instituciones. ¿En qué parte de ti como creador, como artista, hay esa modificación para lograr que esta propuesta contraria tenga un fruto y entre nuevamente a lo institucional? Gracias. Con eso tenemos, Okay. Si no se nos va a acabar el tiempo. Gracias. Marco. Bueno, cuando digo que no es teatro de calle, es porque no está pensado en ese contexto del, como se llama, el teatro de calle, pues se valga la redundancia, ese lugar que teníamos para presentar una obra de teatro, vamos, entre comillas, formal, armábamos un foro ahí para que llegara la gente. No estaba pensado desde un principio, por poner un ejemplo burdo, tal vez vamos a hacer un teatro de calle con zancos y vamos a intervenir en esta calle. No estaba pensado para eso, sino montábamos una tarima en la explanada para que la gente pudiera acercarse. Imitábamos un teatro a la italiana, pues, sillas y punto. No era un teatro de calle como por lo menos yo concibo un teatro de calle. Entonces, lo que teníamos que improvisar es un espacio en la calle, como lo mismo lo podríamos haber hecho en un foro. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura de Tehuantepec tenía un foro, un auditorio. Nosotros ahí comenzamos haciendo teatro en ese espacio, pero después nos independizamos, no teníamos espacio donde hacer esa obra que ya habíamos hecho, por decirlo así, en la Casa de la Cultura. Entonces lo que hicimos es llevarlo al lugar público, o para tener la cercanía con más público, pues. ¿Sí? Respondo muy breve. Pues como dije, es una especie de simulacro de una compañía, pero sí funciona como una compañía. Yo me obligo a mí mismo y a los colaboradores a tratar de tomar las decisiones de manera colectiva, y lo que han decidido es que se siga haciendo y que apliquemos a la Muestra Nacional de Teatro, y nos invitaron a unas funciones a Tijuana y fuimos a Tijuana. Es decir, el resultado sí es escénico, ¿no? Yo por eso le llamo parateatral. El título que había sugerido para mi intervención en estos encuentros era hablar de la parateatralidad, que yo no sé si ya existe o no ese término, no lo he investigado, lo he escuchado y se me ocurre que es lo que se aplica aquí, es usar el teatro para algo, pero también el resultado sigue siendo o puede ser escénico. Entonces, lo que los actores y los no actores y todos los integrantes de esta compañía distópica, utópica, se decide, lo han decidido así. Y lo que voy a decir ahora no es para curarme en salud ni nada. Yo soy el que menos quiere seguir, porque
repartimos las tareas y no se ejecutan de manera colectiva, ¿no? O sea, las decisiones sí, pero soy yo el director, el que convocó, el que tiene que meter la carpeta, el que tiene que conseguir el dinero, el que tiene que… ¿no? Un poco los demás hacen otras labores, no las voy a demeritar, que no son nada más actuar. Pero la utopía no funciona, es lo que la obra está demostrando, es una utopía y la utopía no funciona. Y eso hay que discutirlo, y hay que reírnos de eso, y hay que bailar sobre eso. Bueno, una disculpa a todos los que tenían preguntas o intervenciones, porque tenemos que concluir. También, bueno, agradecimiento y disculpa también de no aprovechar más todo lo que tenían para decirnos. Esto no demuestra más que la necesidad de diálogo, y por ello a mí me gustaría invitarlos a mantener esta línea de comunicación, a consultar la página de la muestra donde se están subiendo contenidos, a participar en las jornadas que van a llevarse a cabo el 1 y 2 de diciembre para definir precisamente ese modelo de organización, de encuentro, de discusión que queremos.